Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Quiero invitarle a que se vaya conmigo a las Sagradas Escrituras. En la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1, 6. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Gálatas 1, 6. Leemos la palabra de nuestro Señor tal y como está escrita en esta hora. Gálatas 1, 6 dice de la siguiente manera. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos, Señor, en esta noche para darle las gracias porque nos permite estar aquí, Señor, en su casa. Le pedimos, Señor, que nos hable a través de su palabra, Señor, que nos edifique, que nos enseñe, Señor, que nuestras vidas y nuestros corazones en esta noche, Señor, sean transformados por su palabra y que nosotros podamos estar atentos, Señor, para recibir también tu preciosa palabra, Señor. Úsame en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos en esta preciosa noche. Amén y amén. Gálatas capítulo 1 del versículo 6 al 12. En esta noche, mis amados hermanos, quiero seguir hablando de nuestra predicación en la epístola a los Gálatas. Ya hemos hablado en el primer tema que hemos anunciado, que es el Evangelio de Cristo. Nuestra segunda exposición fue acerca de 7 características del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar llevando el tema, con la ayuda de Dios, no hay otro evangelio. Y quiero decirle que por la gracia de Dios volvemos, mis amados hermanos, a la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de los Gálatas. Y comenzamos a estudiarla con los temas que mencionamos anteriormente. El Evangelio de Cristo y las 7 características del Evangelio de Cristo. Y hoy Dios nos permite, por su gracia, continuar el capítulo 1 desde el versículo 6 al 12, sin antes hacer un breve resumen de la exposición anterior, donde parece una simple salutación a los apóstoles, a los creyentes de Galacia. Mis amados hermanos, es una introducción al Evangelio de Jesucristo. Y estuvimos viendo, en otras cosas, la exposición anterior, 7 características del Evangelio. Vimos cuál era la causa del Evangelio. Vimos cuál era la causa por la cual el Evangelio se predica y decíamos que era por la gracia de Dios. Nosotros predicamos el Evangelio, mis amados hermanos. También vimos el resultado del Evangelio y decíamos que el resultado del Evangelio era la paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vimos también la esencia del Evangelio, el corazón del Evangelio. Y decíamos en la exposición que la esencia y el corazón del Evangelio que nosotros predicamos es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vimos también, mi hermano, el medio por el cual
el Evangelio es el Evangelio. Y decíamos que el Evangelio es Evangelio por nuestro Señor Jesucristo, por su muerte, por su sepultura y su resurrección. Ese es el medio por el cual el Evangelio que nosotros predicamos es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y también vimos que todo esto que mencionamos no solo queda en el ámbito de lo teórico, sino que se cumple, es confirmado en nosotros por el sello que recibimos nosotros a creer en nuestro Señor Jesucristo. Y que por medio de ese sello nosotros recibimos lo que es la liberación de nuestros pecados, mis amados hermanos. El Evangelio libera al creyente del pecado, nos ha libertado a nosotros de la condición de pecado, nos ha hecho libres en Cristo Jesús. Vimos también que tiene que ver con la salvación, pero esto también por medio de la voluntad de nuestro Dios. Y que su origen no es de este mundo, sino que proviene de Dios. Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios nos ha escogido para salvación. Y por lo último y lo menos importante que mencionamos es que el propósito del Evangelio, mis amados hermanos, era para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro Dios. Y esto es muy importante, porque todo lo que nosotros hacemos en este lugar es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que vamos a considerar hoy los peligros que veía el apóstol Pablo, mis amados hermanos, a estas iglesias que estaban en la región de Galacia. El peligro que él miraba. El peligro que existía en la iglesia de Galacia es que no estaban dando la gloria a Dios. Y con esto estaban perdiendo lo que es la razón de su salvación. Así que después de la salutación que el apóstol hace en los primeros versículos, él resume lo que es el verdadero evangelio. Y con esto nos encontramos nosotros, mis amados hermanos, leyendo esta carta con estas palabras fuertes. Imagínese usted que el apóstol Pablo nos escribiera una carta a nuestra iglesia y nosotros empezamos a leer el contenido de esa carta diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia del Señor, Hechos 2:42, de la colonia americana de la ciudad de San Miguel. Y seguimos leyendo el contenido de la carta. Y nosotros empezamos a leer la carta que el apóstol Pablo nos envía. Y empezamos a leer esta frase que dice: estoy maravillado. Y esta expresión de Pablo enardece mi corazón. Y debería de enardecer su corazón también, mis amados hermanos. Porque Pablo está diciendo a la iglesia el por qué se han apartado, el por qué se han alejado de la gracia de Cristo por lo cual fueron llamados. Para seguir, mis amados hermanos, un falso evangelio, un evangelio diferente. Y después de explicarnos lo que es el evangelio, nos dice: maldito aquel que se apartare de este evangelio. Yo creo que después de leer esta carta nosotros quedaríamos pensando, nos quedaríamos meditando, mejor dicho, temblando por lo que Dios nos está mandando a decir a nosotros. Por leer lo que el apóstol Pablo nos manda a decir en su carta. Maldito aquel que se apartare del evangelio. Y no solo aquel que se apartare, sino el que lo perturba también. Y el que lo pervierte. Y el que predica y anuncia otro evangelio, mis amados hermanos, dice Pablo, sea anatema. Que sea maldito por anunciar otro evangelio que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que como iglesia nosotros estamos a tiempo de entender. Estamos a tiempo para vivir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio que se nos está enseñando y que se nos predica cada vez que se puede sobre este altar. Que con la ayuda y la fidelidad de Dios lo hacemos. Por eso como iglesia tenemos que estar atentos, mis amados hermanos. Debemos estar leyendo las Sagradas Escrituras. Porque el evangelio que Pablo está predicando en Gálatas
Porque si usted nota apenas, mis amados hermanos, en los 2 versículos, Pablo ya empieza a pronunciar 2 maldiciones, incluso sobre él mismo, sobre todos aquellos que predican un evangelio diferente, aún sobre los mismos ángeles, y también para aquellos que vienen predicando un evangelio adulterado. Podemos leer en la carta de los Romanos, incluso en la carta de los Corintios, cómo el apóstol Pablo instruye a estas iglesias. Por ejemplo, mis amados hermanos, nosotros si leemos en la carta de los Corintios, vemos cómo Pablo corrige a esta iglesia de muchas cosas que estaban haciendo, muchas cosas muy feas. Y corrige a esta iglesia. Incluso, mis amados hermanos, en esta carta a los Corintios, vemos cómo Pablo ordena expulsar a un creyente de la iglesia de Corintio, para sobreguardar, mis amados hermanos, la salud de la iglesia. Pero nos encontramos, mis amados hermanos, en la carta a los Gálatas, con estas palabras tan fuertes que le dice a la iglesia de Galacia, como las que acabamos de ver. Maldito aquel que anunciare otro evangelio. Mis amados hermanos, veamos el peligro en lo que se estaban metiendo esta iglesia. Era tremendo que el apóstol Pablo tiene que hablar para evitar esto, describirles de esta manera, y como después va a presentar ese evangelio tan maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos hablado de esas 7 características del evangelio. La iglesia de Gálatas, mis amados hermanos, estaba llamando la maldición para su vida, por estar viviendo un evangelio diferente. Porque si nosotros dejamos el evangelio de Dios, el verdadero evangelio, nosotros también vamos a tener consecuencias para nuestra vida y para nuestra iglesia. Si dejan este verdadero evangelio por un falso evangelio, mis amados hermanos, ¿qué problema el que tenía la iglesia de Galacia? Porque el contenido de las palabras del apóstol Pablo para la iglesia de Galacia son bien fuertes. Y estas palabras para los oídos de nuestra iglesia aún son muy fuertes también. Y en estos tiempos son bien fuertes. Porque el mundo cristiano, el mundo evangélico, mis amados hermanos, está acostumbrado a comprometerla a la iglesia, a comprometer nuestra fe, a comprometer la verdad del evangelio. Y lo hacen con el único fin que ya todos conocemos: amontonar miembros. Tener más miembros para la iglesia. Y comprometemos la verdad de las Escrituras para ganar más miembros y tener menos convertidos. O sea, tener más miembros en la iglesia, pero tener menos convertidos. Y debería ser todo lo contrario. Si vamos a tener miembros en esta iglesia que van a venir por la gracia de Dios, van a ser miembros que de verdad han nacido de nuevo. Porque el trabajo en la iglesia no solo se hace para amontonar creyentes, sino para enseñarles, instruirles el verdadero evangelio, y por el cual ellos han creído en el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando hacemos todo esto, al final como iglesia salimos perdiendo, porque en vez de edificar a la iglesia, la estamos pervirtiendo. Pervertimos a la iglesia. Y ahí es donde como iglesia nosotros empezamos a sintetizar, tomando un poquito de aquí y un poquito de allá, y empezamos a hacer una sola ensalada para desarrollar nuestro servicio. Porque los referentes que tenemos para nuestro culto son protocolos tomados de otras iglesias. Ideas tomadas por diferentes cultos. Y ahí nos metemos en un serio problema, mis amados hermanos. Porque realizamos servicios solo para amontonar gente. Y yo sé que usted ha visto muchas iglesias así, que hacen cualquier cosa para atraer. Lo usa como un anzuelo evangelístico para amontonar creyentes. Con tal que la iglesia, mis amados, se vea llena.
Porque entre la iglesia más grande es y se ve más llena, estamos bien delante de Dios. Porque se ven los frutos, se ven los números. Estamos bien estadísticamente con los números, pero están predicando el verdadero evangelio. Por eso el tema de hoy, no hay otro evangelio. Porque hay muchos pastores hoy en día que les fascina entretener a creyentes. Por eso es que no les predican el verdadero evangelio de Cristo. Por eso es que usted va a ver un montón de predicadores predicando lejos de la Escritura, en vez de estar predicando la verdad de nuestro Dios Todopoderoso. Y ese es el llamado de atención que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Galacia. Y nos está haciendo ese llamado también a nosotros. Por eso Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Sabe lo que está pasando en el mundo cristiano? Nos hemos vuelto sincretistas. Ya el evangelio puro nos resulta demasiado puro para predicarlo y para enseñarlo. Y por lo tanto estamos dispuestos a añadir y quitar aquellas cosas que pueden hacer a tropezar a cualquiera. Porque nos hemos vuelto sincretistas. Hoy lo que nos dicen básicamente es que todas las religiones nos llevan hacia Dios. Que todos los hombres de distintas maneras, de distintos lugares, con distintas costumbres, de distintas denominaciones, todo eso nos lleva a Dios. ¿Por qué? Porque todos estamos buscando el mismo fin, que es vivir bien, ser felices, ser victoriosos, ser una persona realizada. Y al final ir al cielo. Y de paso, si Dios se agrada de nosotros, mucho mejor, mis amados hermanos. Pero no es así, mis amados hermanos. Parece que todas las religiones son como distintas hebras que poco a poco están formando el gran tapiz de la fe de la religión. Por lo tanto, mis amados hermanos, en estos días, confrontar el error como lo está haciendo el apóstol Pablo aquí en la iglesia de los Gálatas y tomar esa confrontación el día de hoy y hacerlo a las iglesias, mis amados hermanos, a la iglesia actual, sería como pervertir el evangelio que ellos están viviendo. Pablo en este punto sería el anatema para estas iglesias. Pablo sería un anatema en este contexto. Porque en estos días, mis hermanos, esta maldición no solo se pronuncia sobre los que predican un falso evangelio, sino que hoy se han invertido las cosas. Sino que maldito aquel que quiera predicar el verdadero evangelio de Cristo. Porque las cosas se han invertido y se está predicando un falso evangelio. Y muchas personas, muchos creyentes abrazan ese falso evangelio. Por eso que si el apóstol Pablo predicara en este tiempo, sería un anatema. Porque muchas iglesias, mis amados hermanos, están viviendo un evangelio diferente. No, es que esto es lo que yo creo y esto es lo que yo voy a predicar. Lo que hay que creer es lo que nos dice Dios a través de las Escrituras, viendo el contexto. Para el evangelio actual, Pablo es un anatema. Pero ustedes y yo, mis amados hermanos, sabemos que eso no es así. Que Pablo no es el anatema. Sino que el anatema es el que está predicando un falso evangelio. El anatema es aquel que está predicando un falso evangelio para entretener a creyentes. Para crecer numéricamente. Porque el evangelio, mis amados hermanos, que predica Pablo no es su propio evangelio. Esto lo vimos desde el principio, sino que es el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo soy apóstol no de hombres, sino de Jesucristo.
Mis amados hermanos, ya han pasado 20 siglos desde que Pablo escribió esta carta. Y parece que como que si todavía él la estuviese escribiendo. Y ante eso nosotros tenemos que tomar una decisión. Y es ver qué evangelio nosotros estamos creyendo. ¿Qué evangelio nosotros estamos tolerando? ¿Y qué evangelio nos están predicando también? Porque el apóstol Pablo dice en el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente de lo que hemos anunciado, sea anatema. Mis amados hermanos, nosotros no podemos aceptar ni recibir otro evangelio que venga por otra persona, por un ángel o por alguien que viene anunciando otro evangelio diferente del cual nosotros hemos aprendido en este lugar. No podemos aceptarlo. Cuando nosotros nos mantenemos firmes en la verdad que nos enseña este pasaje, nosotros sabremos distinguir, diferenciar. Vamos a poder denunciar un falso evangelio. Pero si nosotros no perseveramos en la verdad, ni leemos las escrituras, nosotros sí vamos a abrazar un falso evangelio. Vamos a ser arrastrados por donde quiera, por todo viento de doctrina, porque seremos como niños fluctuantes si nosotros no nos preparamos con las escrituras o no las leemos. Pero si usted cree en las escrituras y lo que dice la verdad que enseña este pasaje, usted va a saber diferenciar un falso evangelio. Simplemente porque nosotros creemos lo que nos dice la Escritura y confiamos lo que la Escritura dice. Y defendemos este evangelio que se nos ha sido enseñado, por el cual murió nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él es el centro de este evangelio. Y con esto damos inicio a nuestro primer encabezado. ¿Cuántos evangelios hay? ¿Cuántos evangelios existen? Tal pregunta pudiera dar impresión de que hay más de un evangelio verdadero. Es decir, que hay varios vertientes del evangelio, que en su mensaje son la verdad de Dios. Después de todo, oímos tan a menudo que todas las religiones son buenas, mis amados hermanos, y que todas las religiones llevan a Dios y que hay diferentes caminos para buscar a Dios. Si bien es cierto, mis amados hermanos, que en el mundo siempre hubo y hay y habrá muchas religiones. De ahí nos sigue todas, o tal vez algunas de ellas, mis hermanos, sean buenas. Que cuentan con el favor y la aprobación de Dios. Que varias sean legítimamente, tengan el camino legítimo hacia Dios. Pero la Biblia, mis hermanos, Dios nos asegura que hay un solo Dios. Y Él dice, yo soy Jehová y no hay otro. Yo soy Jehová que habla justicia, que anuncio rectitud. No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. Ningún otro hay fuera de mí. Y eso lo dice Isaías capítulo 45 del verso 18 al 25. También, mis amados hermanos, nos testifica la palabra eterna que solo hay un Dios. Y en ese Dios nosotros hemos creído. Y por ese Dios nosotros estamos aquí en este lugar. Y que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y es Jesucristo hombre. Dado el caso de que Dios es uno, mis amados hermanos, y que su Hijo Jesucristo es el mediador, y que también es uno, no debe extrañarnos que la palabra también nos afirme de manera categórica que el Evangelio también es uno. Y que tiene un solo mensaje, que son las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Y que hubo uno que murió por todos nosotros y que ahora, por medio de su muerte, sepultura y resurrección, nosotros encontramos el perdón y la salvación de nuestros pecados. Por eso es que el Evangelio es solo uno, y lo dice la Escritura. Y también dice de lo que Dios ha obrado a favor del hombre. Porque nosotros hemos encontrado gracia delante de Dios. Sea uno también, y Pablo así lo afirma en el verso 7 al 9, cuando dice, no que hay otro.
Y luego asegura que ni un ángel del cielo podrá traer un evangelio distinto al que ya Dios ha revelado al hombre. La pregunta pues tiene una sola respuesta. ¿Hay un solo evangelio? ¿Hay un solo mensaje que Dios trae al hombre tocante al estado de pecado y condenación? Sí, solo hay un solo evangelio. Y es este que viene con la provisión de misericordia mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Por lo cual esa sangre, Dios a través de Cristo estableció el nuevo pacto. Fundamento único del evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la muerte de nuestro Señor. Llamado también en el Nuevo Testamento la ley de Cristo. Cuando Pablo alude a ese otro evangelio, enseguida dice de manera enfática que no hay otro. Es decir, no hay sino un solo evangelio. No hay otro fuera del verdadero evangelio de Cristo que fue encomendado al apóstol Pablo. Mis amados hermanos, lo que los judaizantes procuraban introducir al evangelio de Cristo les convertía realmente en otro evangelio. En un evangelio falso, un evangelio que no procedía de Dios. Y sí, no es verdadero, es otro falso. Es falso. Antes de pasar a nuestro segundo encabezado, es necesario notar que el apóstol les expresa su asombro ante tan rápido abandono de la verdad que él les había predicado. Les dijo, estoy asombrado, estoy maravillado de que tan pronto estéis desertando del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Cualquier estudiante, cualquier predicador, pastor que sea fiel, humilde y cuidadoso de las Sagradas Escrituras, estará sujeto a la Escritura. Notará que Pablo en esta carta, en estos versículos, está sugiriendo que estos creyentes no se han ido al mundo o se han ido a vivir a los placeres de la carne. Esa es la interpretación que algunos grupos evangélicos quieren imprimirle a la iglesia. No solo estos versos, sino que la epístola completa. Y de esa manera esquivan el mensaje central de la carta. Dejan de ver que la amenaza sobre los Gálatas, contra la cual el apóstol Pablo está escribiendo y les alerta, era los judaizantes. La de incorporar al evangelio de Cristo la ley por obra. ¿A qué se refiere? Pues que el apóstol Pablo con esta palabra se refiere que ni más ni menos a lo que el tema central de esta carta, que es la deserción de ellos del pleno evangelio de la gracia de Dios, lo cual que trajo el nuevo pacto, para regresar al viejo pacto, aunque en varias cosas nada más, a la ley mosaica, al pacto antiguo del cual Cristo dio fin mediante su muerte. El evangelio del nuevo pacto no se le puede agregar justicia propia. El evangelio del nuevo pacto, mis amados hermanos, no podemos agregar nuestra propia justicia, porque nosotros somos incapaces y eso lo tenemos que tener muy claro. O cualquier esfuerzo humano que pueda tener méritos para la salvación de nuestra alma. No. Porque cuando hacemos eso, lo que hacemos es contaminar y alterar el evangelio. Y cuando hacemos eso, nosotros estamos viviendo lo que es un evangelio diferente. Un evangelio que no es evangelio. Algo que merece la más energética maldición y repudio de parte de Dios. Por eso que Pablo, mis amados hermanos, está asombrado, está maravillado de que estos hijitos espirituales hubiesen caído rápidamente en el error de los judaizantes. Ese legalismo, mis amados hermanos, que surge cuando se impone una ley legítima sobre la ley del alma, sobre el alma. Aquella ley que nació en el Sinaí, en el lugar que fue implantada mediante la sangre de Cristo en la cruz. Ellos habían sido inquietados por los falsos maestros y caían en esa trampa mortal. En esa trampa mortal eterna, mis amados hermanos, la cual los falsos
maestros en ese tiempo habían hecho sobre la iglesia de Galacia. Sin embargo, mis amados hermanos, si despertamos a tiempo, vamos a encontrar con el mismo problema que está viviendo la iglesia de Galacia. Si nosotros no analizamos los tiempos, si nosotros no nos despertamos a tiempo, podemos estar atravesando ese mismo problema que estaba atravesando la iglesia de Galacia. En segundo lugar, ¿cuál es el verdadero evangelio? El verdadero evangelio es el evangelio de Cristo. Por eso que en el primer tema hablábamos del evangelio de Cristo. Y después vimos lo que son las 7 características del evangelio. Mis amados hermanos, el evangelio que Pablo les predicó cuando estaba en esas regiones de Galacia, ese es el verdadero evangelio. Él jamás predicó un evangelio de la ley, solo el evangelio de la gracia de Dios por medio de Cristo. Pablo no cambia su mensaje según el lugar donde estaba. Ni tampoco, mis hermanos, tenía otra revelación o una nueva revelación. Su mensaje dependía de la revelación que Dios le daba a él, que nuestro Señor Jesucristo le daba a Pablo. Por eso dice, por la revelación de Jesucristo. Por tanto, donde él estuviera, donde él anduviera, donde él escribiera, el mensaje siempre sería el mismo, porque Dios no cambia. Dios es el mismo de hoy, mañana y siempre. Él no cambia. Dios es inmutable, mis amados hermanos. A los corintios les escribió un excelente resumen del evangelio. Él les dijo, porque en primer lugar os transmití lo mismo que recibí. ¿Y qué les dijo? Que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Sagradas Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Sagradas Escrituras. Eso lo encontramos en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, del versículo 3 al 4. Además, Pablo, mis amados hermanos, nos hace saber sin duda alguna que para ser un fiel mensajero del evangelio de Dios, tenemos que estar capacitados, porque Dios lo capacitó a él. Dios lo capacitó al apóstol Pablo como ministro del nuevo pacto. No de letra, sino de la gracia, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica, mis amados hermanos. De esta manera tan breve y clara, vemos cómo Pablo sabía que él era el mensajero del Evangelio de Cristo y que como tal era un ministro del nuevo pacto. Estos hermanos en Galacia estaban abriendo sus mentes y corazones a las leyes del antiguo pacto, que era el error que estaban cometiendo los judaizantes, lo que pervertía el evangelio de Cristo del nuevo pacto. Estaban a punto de perder todo lo que habían recibido mediante la fe en Cristo Jesús. Habían iniciado su deserción del evangelio de Cristo, se estaban apartando del verdadero evangelio, se estaban alejando del verdadero evangelio. Por eso que Pablo les enseña la verdad según Cristo. ¿Por qué murió Cristo? Y él ha sido fiel a su encomienda como ministro del evangelio, hablando de la gracia de Cristo, de su muerte. En esta epístola, mis amados hermanos, él sigue siendo un fiel defensor del evangelio del nuevo pacto. En ello vemos su consistencia en la fe, doctrina y su amor a los hermanos, sobre todo su amor sobre el Señor, que lo llamó para llevar el evangelio a los perdidos. Pablo sabía que él era un mensajero. Y era mensajero de aquel que nosotros hemos creído, de nuestro Señor Jesucristo. El mediador del nuevo pacto y de la sangre rociada en la cruz del Calvario. Ya para finalizar, mis amados hermanos, quiero mencionar lo siguiente. En primer lugar, que solo existe un solo evangelio y único evangelio. Y que si solo existe un solo evangelio y solo hay un único evangelio, solo a este debemos de obedecer. Solo este único evangelio debemos de creer. No debemos de creer un falso evangelio. ¿Y cuál es el mensaje del único evangelio?
que existe, que Cristo ha resucitado de entre los muertos para el perdón de nuestros pecados. Por eso que Pablo dice, yo les predico lo mismo que recibí, que Cristo fue crucificado según las Sagradas Escrituras, que fue sepultado según las Sagradas Escrituras y que resucitó al tercer día. Eso es lo que nosotros creemos, que nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz por nosotros, mis amados hermanos, pero que también resucitó para traernos el perdón y la salvación que nosotros no podemos comprar y que no podemos obtener por nuestra propia cuenta, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Martín Lutero dijo que si hay un versículo donde se resuma todo lo que la Biblia enseña, que ese sería Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis amados hermanos, Dios se encarnó y se hizo hombre, se hizo persona, caminó entre nosotros, murió por nuestros pecados en una cruz y fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y eso es lo que nosotros creemos. Y en el que en Él cree, mis amados hermanos, tiene vida eterna. Por eso, si usted me está escuchando en esta noche, mi amado hermano, yo sé que usted ha creído en Jesucristo. Y porque usted ha creído en Jesucristo es que está aquí en este lugar. Y para todos aquellos que nos han escuchado también, ven a Cristo. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Que Él es el único camino. Él es el único camino para nuestra salvación, porque Él es el camino, la verdad y la vida, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es el único camino que nosotros podemos tener. Y si nosotros que estamos aquí, que ya recibimos a Cristo, que ya lo confesamos, que ya confiamos en Él y que nuestra confianza está solamente en Él, yo les invito, mis amados hermanos, a que sigamos perseverando en el verdadero evangelio. En el verdadero evangelio que se nos ha dejado en las Sagradas Escrituras, porque no hay otro evangelio, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta noche. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, le damos gracias por la palabra que fue expuesta, Señor. Gracias por hablar a nuestra vida, por hablar a la iglesia, Señor. Ayúdanos a como iglesia a perseverar, Señor, en un verdadero evangelio, Señor. Que nosotros como iglesia estemos alertas, Señor, a todo lo que se está predicando, a todo lo que se está enseñando, Señor, y que nosotros podamos discernir según las Sagradas Escrituras, Señor, qué es el verdadero evangelio y cómo vivir en ese verdadero evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga cada corazón que la hemos escuchado. Dios nos ayude a retener, mis hermanos, para llevar a la práctica de nuestra vida cotidiana. Solo hay un evangelio, hermanos. ¿Cuál es ese verdadero evangelio? Creo que podemos levantar este libro bendito. Aquí está el verdadero evangelio. No está en ningún otro libro. Ese evangelio que yo entiendo, mis hermanos, que cuando Pablo le escribió esta carta a la iglesia de Galacia eran los tiempos de la iglesia primitiva. De ese tiempo para acá han surgido muchos pervertores del evangelio. Ya lo sabían en ese tiempo, pero hoy nosotros podemos oír esa advertencia, esa exhortación del apóstol Pablo, a quien les dijo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién los vino a engañar? ¿Quién los embobó? Eso fue lo que Pablo les dijo a los de la iglesia de Galacia. Pero el evangelio de Cristo ha costado
vidas, millones de vidas. En el tiempo de la mal llamada Inquisición, de santa no tiene nada. Murieron muchos hijos de Dios que fueron a la muerte cantando alabanzas al Señor. Ese es el verdadero evangelio. Ese evangelio que primeramente costó la sangre inmaculada del Cordero de Dios y que después costó la vida y sangre de muchos siervos del Señor que prefirieron ceder, es decir, dar su vida a Dios y no retractarse de lo que es el santo evangelio de Dios. Que Dios bendiga a su pueblo, hermanos, y como decía nuestro hermano, que Dios nos ayude a mantenernos siempre, que nada de lo que el mundo nos ofrece nos seduzca, nos ponga tontos para irnos tras lo que brilla. Cristo es nuestro líder y nuestro héroe por excelencia. Vamos a darle gracias al Señor, pongamos sobre nuestros pies para darle gracias al Señor y dar por terminado el culto. Entonces yo creo que después nuestro hermano va a hablar gloria al Señor. Padre de los cielos, te damos gracias, Dios bendito, por tu palabra, Señor. Hemos venido, Dios mío, a recibir esa instrucción, ese alimento, esa exhortación que necesitamos estar escuchando, Dios mío, pero no solo por escucharla, Señor, sino para tenerla siempre presente, Dios mío, en nuestra vida cotidiana, Señor. Dios mío, cuántos engañadores hay en la actualidad, Dios mío, así como los han habido todo el tiempo. Pero hay un pueblo, Dios mío, que está firme en tu camino, Señor, porque hemos entrado por esa puerta angosta y vamos caminando por el camino angosto, por ese camino que es cuesta arriba, que es escabroso, pero que nos lleva, Señor, bendito a tu santa presencia. Ayúdanos a no desmayar, Señor, a ir cada peldaño a peldaño, Señor, cada día, Padre, porque así un día alcanzaremos ver tu rostro, bendito Señor. Gracias por tu siervo, Señor, que ha sido instrumento en tus manos hoy, Señor. Bendícelo y bendice cada corazón que ha recibido esta palabra. Y si hay algún amigo allá en sus hogares que han escuchado, Padre, bendícelos, Dios mío. Que puedan meditar, Dios mío, en esta preciosa palabra. Gracias te damos, Señor, en el poderoso y bendito nombre de tu amado Hijo, a quien sea la honra y la gloria por siempre y para siempre. Amén y amén. Decimos nuestro texto lema, hermanos, que es Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dios les bendiga.